Gloria a Dios, mis amados. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Me da gozo de verles. Y nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a orar por la palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Venimos aquí a tu casa, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, has tenido misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y este día, Señor, nos has permitido servirte, nos has permitido alabarte, adorarte, y queremos oír tu palabra, queremos conocer esa instrucción tuya, queremos que tú nos enseñes, nos hables, Señor, y queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra, para poder agradarte, para poder conocerte más, para poder acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dice, creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Verá, Casamá es mi casa espiritual, donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Bueno, antes de decirles el tema, quiero leerles este verso, vamos a ver 3 versos del Salmo 126. Realmente es un salmo muy bonito. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Bueno, unas cositas ahí. Dice ahí que cuando esto es cuando el pueblo de Israel había estado ya cautivo durante 70 años en Babilonia, y llegó el tiempo de volver. Y entonces cuando la gente empieza a volver, entonces empieza, dicen ellos, cuando Jehová haga volver a los que están cautivos, vamos a soñar, vamos a ser como los que sueñan. Pero aparte de los sueños, dice ahí que nuestra boca se llenará de risa. O sea, no podemos estar nosotros tristes, sino que tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en nuestro corazón, que se refleje en la boca. Nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender, que en todo momento alabanza salga de nuestra boca. Y entonces la gente, los vecinos, los que nos conocen, los que nos ven, van a decir: grandes cosas ha hecho Dios con estos, grandes cosas ha hecho Dios con esta familia. Dice el verso 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dice el siguiente verso: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Cuando uno lee así como está escrito este salmo, dice: haz volver nuestra cautividad, pareciera que dijera: vuélvenos a ser cautivos, ¿verdad? Pero no, lo que está diciendo realmente es: haznos volver de la cautividad. Y entonces dice que vamos a ser como los arroyos del Negev. Y lo que sucede es que el Negev es una tierra que está en el desierto, está en el lado sur de Judá. Y esa tierra es tan árida, hermanos, es tan árida. Pero ahí como que en esa tierra árida hay unos arroyos. Bueno, no sé si decir hay arroyos, pero es que en el verano no hay agua, no existen los arroyos. Pero cuando comienza a llover, esos arroyos vuelven a brotar. Y entonces empieza a salir y riega esa parte del Negev, y se pone verde, salen helechos. Entonces se pone un colorido hermoso dentro del desierto. Y entonces dice: cuando tú nos hagas volver
de nuestra cautividad, vamos a ser como ese desierto que pasamos 70 años áridos, 70 años resecos, 70 años sin producir nada, 70 años en el desierto. Pero cuando volvamos, eso se va a poner verde. Hermanos, eso significa que no importa la situación difícil que estemos pasando. No importa si en nuestra casa tal vez hay escasez, hay enfermedad, hay problemas, hay situaciones difíciles. Aunque hayan situaciones difíciles, el Señor dice: yo los voy a hacer volver. Los voy a hacer volver de su cautividad. Ese desierto lo voy a convertir en un lugar verde, en un lugar hermoso. Bueno, entonces volver de la cautividad, aparte de gozo, de alegría, de reverdecer, también está esa parte que dice, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Y entonces mi tema de esta noche, mis hermanos, es volviendo de la cautividad. Y claro, le dice los israelitas, le dice el pueblo de Israel a Jesús, cuando Jesús estuvo predicándoles, les dice: pero ¿de dónde cautivos? Si nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos estado cautivos. Y el Señor les dice: ustedes son cautivos, ustedes están cautivos del pecado. Eso le dice a ellos. Pero entonces, porque podríamos pensar nosotros y decir: nosotros no estamos cautivos. Y yo quiero que veamos qué cosas puede nuestra alma estar cautiva. Que estamos aquí, le servimos al Señor, le alabamos, le adoramos y somos felices, somos alegres y todo, y profetizamos, como dice ahí, tenemos sueños, tenemos visiones, pero puede ser que algún área de nuestra alma esté cautiva. Joel 2:28 nos habla precisamente de eso, no de la cautividad, sino nos habla de profetizar, de soñar y de tener visiones. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero eso ya pasó. Eso ya el Señor ya lo derramó. En Hechos 2 el Señor derramó su espíritu, y su espíritu está con nosotros, está sobre nosotros y está dentro de nosotros. Entonces nosotros tendríamos que estar profetizando, tendríamos que estar teniendo sueños, pero no sueños, esos sueños de nuestra alma, no esos sueños de pesadillas, sino sueños del espíritu. Deberíamos de tener sueños donde Dios nos habla y esos sueños se hacen realidad, esos sueños se cumplen porque vienen del espíritu, y deberíamos de tener visiones. Pero no siempre pasa eso, no siempre sucede eso. Y entonces diríamos: bueno, pero ¿y el Espíritu Santo está con nosotros? Y si el Espíritu Santo está con nosotros, estos son dones del Espíritu y tendría que existir, tendríamos que tenerlos. Sin embargo, vimos allá en el Salmo 126 que por la cautividad no hay sueños, no hay visiones y no hay profecía, aunque tengamos al Espíritu Santo. Pero como nuestra alma tiene algún grado de cautividad, eso no permite que tengamos sueños. Entonces dice San Juan capítulo 8 verso 31, hablando ya, miren el verso que les mencionaba hace un momento. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ya es gente que había creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Ese sí es una condición, es un condicionante. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces diríamos: verdaderamente van a ser mis discípulos. Y dice el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces sabemos, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad. Entonces el Señor quiere que conozcamos, ahí el contexto está hablando: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes son hacedores de mi palabra, entonces lo primero que van a hacer van a ser discípulos. Y cuando sean discípulos, mire que no está hablando de conoceréis la verdad. Cuando uno lo enfoca a veces de esa manera: conoceréis al Señor Jesucristo y vas a ser completamente libre. Uno piensa que es la gente de allá que tienen que conocer al Señor Jesucristo para que ellos sean libres.
No, lo está diciendo a gente que ya creyó en Él. Se lo está diciendo, dice, cuando ustedes sean mis discípulos. O sea, está hablando de la iglesia. Y no está hablando a toda la iglesia, está hablando a los discípulos. Pero recordemos que toda la iglesia no todos son discípulos. Discípulos son aquellos que están aprendiendo y obedecen la palabra. Entonces ahí lo dice también, dice, si ustedes permanecen, van a ser mis discípulos. Y si son mis discípulos, a los que ya son discípulos, entonces van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, van a ser verdaderamente libres. Y entonces dice el verso 33, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, lo que queremos es ser libres. Queremos ser libres. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros caemos en esta parte acá de ser esclavos del pecado? Porque la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros caer en ser esclavos del pecado? Porque esclavos del pecado, todos pecamos. De eso no hay duda, hermanos. Todos pecamos. Primera de Juan capítulo 1 dice, todos pecamos. Y todavía dice, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Y hace a Dios mentiroso, porque Dios ya nos dijo que todos pecamos. Entonces somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos discípulos, pues. Somos siervos porque le servimos a Él. Estamos aquí buscando y tratando de santificarnos, de estar bien con Dios. Pero aún así pecamos, mis hermanos. Pecamos. De muchas maneras podemos pecar. Pero ¿será que solo porque pecamos ya somos esclavos? ¿Esclavos del pecado? Definitivamente no. ¿Quién es un esclavo del pecado? El esclavo del pecado es aquel que no puede dejar de pecar, pero me refiero a, qué sé yo, pensemos, a alguien siempre anda robando cosas sencillas. Ve una toallita por ahí, dice, esta me va a servir, está bonita, me la llevo. Y después anda por ahí y si es mujer, mira una cola que alguien dejó ahí, una colita de cabello, dice, esta colita está bonita, me la voy a llevar. Estoy hablando de pecados que no se cometen aquí, pues. Pero que puede haber alguien que es esclavo de ese pecado. Otra forma de decirlo, miren, ustedes conocerán a más de alguno. De aquí no creo, pero de otra iglesia sí. Y el único que está de otra iglesia es Julián, ¿verdad? Ya le cayó a Julián, entonces. No, son bromas. Miren, no, pero todos conocemos a alguien. Nosotros conocemos a gente de muchas iglesias. Conocemos a alguien que le gusta andar diciendo mentiras. Miren, hay gente mentirosa. Gente que no tiene necesidad de mentir y miente. Ustedes las habrán visto en algún lado. Miren, dicen unas sus mentiras que no tienen necesidad de. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué viniste tarde? Es que había mucho tráfico. Mentira. En su casa vino del trabajo, se durmió un rato, le agarró el sueño y llegó tarde. No estoy hablando de Adriana, que hoy sí llegó, se cubrió que iba a llegar tarde. No estoy hablando de ella, pero miren. Y entonces dice, es que había mucho tráfico. ¿Por qué no dice? Es que venía cansado del trabajo, me dormí un ratito y me agarró el sueño. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero dicen mentiras. Dicen mentiras. Y uno les puede preguntar cualquier cosa tan simple que no tiene nada de malo que digan la verdad, pero dicen mentiras. Entonces son esclavos del pecado. Porque sin necesidad
están pecando. No pueden dejar de decir mentiras. En ese caso, pues, si esa mentira, si decir mentiras, si su pecado es decir mentiras. Esclavos del pecado no pueden dejar ese pecado. Ese pecado los domina. Entonces, miren, ahí, entonces la pregunta es: ¿tenemos algo que nos esclaviza? ¿Hay algún pecado en nosotros? ¿Hay algún pecado que no lo podemos dejar? Va. ¿Será pecado llegar tarde al trabajo todos los días? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Definitivamente sí. Hay un horario que tenemos que cumplir. Y si alguien, mire, siempre llega tarde, siempre llega tarde, la pregunta, ¿por qué llega tarde? Pone su alarma, imagínense, entra a las 9 de la mañana a trabajar y pone su alarma a las 8. Yo conocí a uno que dice: no, si yo pongo mi alarma todos los días. ¿Y a qué hora la pones? A las 9. Pero así como que madrugada bastante, ¿va? Pero pone su alarma a las 8 y suena la alarma, la apaga y sigue durmiendo, la apaga y sigue durmiendo. 5 veces suena la alarma, la enciende y la apaga, la enciende y la apaga. Y entonces se levanta corriendo, ya ni se baña, solo se echa un poco de agua en la cara y se va al trabajo. 9:10. Y siempre tiene un pretexto para el jefe, ¿va? Siempre tiene un pretexto para decir por qué llegó tarde. O sea, cosas que se pueden evitar. Pecados que no son difíciles de quitar, pero son esclavos del pecado. Cualquiera diría: ¿por qué no te levantas más temprano y asunto resuelto? Pero son esclavos. Y entonces, cuando somos esclavos de algo, en este caso es el pecado, somos esclavos de algún pecado, la palabra nos dice: eso no nos permite tener sueños de Dios. Pesadillas se van a tener un montón, pero sueños de Dios, visiones. No, pero aparte de eso, el Señor quiere que nosotros seamos libres. El Señor quiere hacernos libres. Entonces, esforcémonos por encontrar esa libertad. Dice el verso 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Entonces esto nos lleva a otro lado, hermano. Somos hijos. Si somos hijos, tenemos que ser libres. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces, mis hermanos, necesitamos revisar nuestra vida. Revisemos en nuestra casa, en nuestra familia. Si en la familia no hay alguien de la casa que es esclavo, o toda la familia, porque dice la palabra: tal la madre, tal la hija. Así como es el papá, así son los hijos. Así como es la cabeza de casa, así son todos en la casa. Entonces, revisémonos si no hay algún tipo de esclavitud que tengamos en la casa y que estemos ahí propagándolo. Otro tipo de esclavitud, miren, son varias esclavitudes del alma. Algunas vamos a ver hoy. Hechos capítulo 8, verso 21 dice, miren, el apóstol Pablo le dice: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Estás en una cárcel, estás cautivo, pero cautivo de la iniquidad. Esto, miren, empezamos con pecado. Pecados, cosas simples, cosas sencillas, como llegar tarde al trabajo. Aunque decir mentiras, hermanos, ya decir mentiras ya se va convirtiendo en iniquidad también. Pero estamos hablando ahora aquí ya estamos hablando de iniquidad. Para empezar, ya está, dice ahí, en hiel de amargura.
como es esclavo de la iniquidad, cayó en amargura. Miren, conocer a una persona amargada, hermanos, es lo más feo. Hay gente tan amargada que es preferible, hermanos, dar la vuelta y retirarse de ahí porque lo contaminan a uno. Pero el asunto es, hay esclavitud a la iniquidad. Y entonces, cuando hablamos de iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es algo que está, mire, es una maldad que está arraigada en la persona. Eso nos habla también de perversión en el corazón. Es una inclinación deliberada hacia el mal. Hay gente, hermanos, que son malas, andan haciendo maldad sin necesidad. Es su vida, hacer maldades. Y entonces dice que también la iniquidad es un patrón de comportamiento y una actitud interna de rebelión contra Dios. El problema es que la rebelión es lo más común. En la iniquidad la rebelión es lo más común, es rebelarse contra Dios. Pero hermanos, muchas veces nosotros nos rebelamos contra Dios y ni cuenta nos damos. Porque rebelarnos contra Dios es: yo sé que no lo tengo que hacer. Yo sé que ya conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Miren, rebelión es la que, por ejemplo, la que hizo Jonás. A Jonás le dice Dios: ve a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Agarró Nínive estaba allá y agarró para este otro lado. Se mete a un barco. El barco está naufragando por culpa de él. Y entonces, miren, la gente clamando a su Dios, para más la gente que tiene dioses falsos, clama a su Dios. Y Jonás, que conocía al Dios verdadero, no clamaba a Dios. Y entonces le dice: bueno, ¿qué hacemos? Aquí alguien es culpable. Y entonces Jonás dice: ¿saben qué? Yo soy el culpable. Échenme al mar. En vez de decir: voy a ir y le voy a pedir perdón a Dios, voy a regresar y voy a pedirle perdón, échenme al mar. Prefiero morir que obedecer a Dios. Rebelión, hermano. Pero muchas veces nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer y decidimos no hacerlo. Y después pido perdón, ¿verdad? Y hay gente que dice: vale más pedir perdón que pedir permiso. Como que dice: lo voy a hacer de todos modos y después pido perdón. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad, porque eso es rebelarse contra Dios. Entonces muchas veces nos rebelamos contra Dios, como la rebelión, o mejor dicho, sí, bueno, la iniquidad es rebelión, pero la rebelión se manifiesta o se va a notar en la persona que es rebelde. La persona que se rebela en contra de Dios, en lo primero que se va a notar es va a cometer idolatría. Pero recordemos que idolatría, para el caso nuestro, sería así como que: ¿y qué onda? ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasó? Que de repente va a ir a arrodillarse frente a una imagen. Yo creo que eso nosotros ya no lo haríamos. Pero podemos cometer idolatría, hermanos. Aún dentro de la iglesia se comete idolatría. Muchas veces no, es que nosotros tenemos la verdad. Nos estamos idolatrando. Está bien, conocemos la verdad, pero mantengámonos humildes. Y cometemos blasfemia, hermanos. Hablar mal de Dios. Rechazo a la autoridad divina. Eso es rebelión. Hay más, pues, pero lo esencial sería esto: caer en idolatría, caer en blasfemia y cometer un rechazo a la autoridad divina. La otra cosa que vimos que es iniquidad es maldad en el corazón. Y la maldad, hay maldad y violencia.
Eso se manifiesta en opresión a los débiles. Hay gente mala que se aprovecha de la gente débil. Eso es iniquidad. Cometer injusticia es iniquidad. Derramar sangre inocente es iniquidad. La otra cuestión también que se le conoce como corrupción del corazón, un corazón que está corrompido, es la gente hipócrita, los codiciosos, la envidia y el odio. Entonces, uno diría, no, eso no puede estar entre nosotros, ¿verdad? Espero que no haya, aunque la hipocresía se mete así facilito. ¿Han visto ustedes? Bien, gente que nos cuenta, ¿va? Le dice a uno, es que fíjate que la fulanita esa me cae mal, no soporto ni siquiera su risa, me cae mal cómo se ríe. Y cuando entra la hermanita y uno está ahí, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verla. Hipócrita, ¿verdad? Pero muchas veces caemos en eso, hermano. Muchas veces caemos en hipocresía. Que Dios nos libre de la codicia, de desear el dinero antes que buscar a Dios. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, tengo que trabajar, pues, si no trabajo no como. Sí, hay que trabajar. Inclusive hay empresas que tienen horarios difíciles y hay que trabajar y hay que cumplir el horario. Pero hay gente que dice, yo no puedo ir a la iglesia porque ya salí de mi trabajo, tengo que ir a ver qué hago en otro lado, tengo que ir a ver conseguir, cómo consigo, pero tienen metas específicas, así como decir, me quiero comprar esto, comprar aquello, quiero hacer un viaje, hermanos, y está bien tener una meta. Me propongo en los siguientes 2 años comprarme mi carrito, está bien, pero se compra el carrito, ahora tengo otra meta. Se consigue la otra meta, ahora tengo otra meta, y nunca va a la iglesia por eso. Es que tenemos que tener un balance. Van a haber épocas, pero épocas, temporadas, que diría yo, cortas, en las que uno dice, esta vez sí no voy a poder, me tengo que esforzar porque tengo que hacer esto. Pero que toda la vida viva así, cuando la palabra del Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, a veces la gente dice, pero entonces solo a Dios y lo demás va a venir solo por añadidura. Eso dice la palabra, pero también dice primero, buscad primero. No quiere decir busca solo esto, busca primero a Dios, y en segundo lugar y tercer lugar y cuarto lugar vas a tener otras cosas. Porque entonces tampoco vamos a decir, ya no voy a trabajar porque me voy a dedicar solo a buscar a Dios. No, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Cuidémonos de la envidia. ¿Qué es la envidia? No nos gusta el triunfo de los demás. Si alguien se está levantando, ¿y por qué no soy yo? ¿Y por qué fulano sí? ¿Y por qué yo no? Y entonces la envidia lo que hace es querer votar al otro, aunque yo no lo pueda tener. Y después viene el odio, ¿va? Y el odio nos destruye a nosotros mismos, porque ya no podemos ser felices. Entonces, la iniquidad es un pecado deliberado y persistente. Ya sé que es pecado, pero lo voy a seguir haciendo, porque se convierten en esclavos de la iniquidad. Por ejemplo, iniquidad sería pornografía. A alguien le gusta estar viendo la pornografía, ya sabe que a Dios no le agrada y empieza a verlo y el Espíritu Santo le empieza a hablar. No hagas eso, que no le gusta a Dios. Solo hoy, ya solo hoy, solo esta vez. Y sigue, y sigue, y sigue. Es persistente. Es una elección. Miren, la iniquidad
uno la elige. Es una elección consciente de seguir practicando el mismo pecado y no arrepentirse. Sin embargo, el Señor dice en Isaías capítulo 53 verso 4: ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor ya pagó por eso, hermanos. El Señor ya pagó el precio. Solo es cuestión de que digamos: Señor, perdóname, Señor, estoy cayendo en iniquidad, pero tú ya pagaste ese precio, Señor, me arrepiento y hazme libre. El Señor hoy quiere hacernos libres, sea pecado, sea que seamos esclavos del pecado o ya somos esclavos de la iniquidad. El Señor hoy puede hacernos libres. Entonces dice el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Señor nos está ayudando, hermanos, así que aprovechemos. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 24, dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Pero miren, aquí está hablando del ministro o de líderes, de ancianos, de diáconos. Y entonces dice: hay que corregir al hermanito que se esté torciendo, que se esté perdiendo. Hay que corregirlo tiernamente. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento, porque uno los puede corregir, pero si no se arrepienten, más bravos se van a poner, ¿verdad? Ya me cayó mal que me esté corrigiendo, ya me cayó mal que me esté diciendo. Hermanos, hagámoslo con amor, como dice la palabra: vosotros que sois espirituales, si veis a uno que cayó, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Entonces esa es la función: corregir tiernamente. Y entonces dice el verso 26, hablando del que se está convirtiendo en esclavo del diablo, hermanos. Dice: y volviendo en sí. Si uno lo corrige, o sea, la función es corregir para que el otro al recibir la corrección se vuelva en sí, entre en razón. Y dice: volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces hay gente que sé yo, está esclavizado al pecado, está esclavizado a la iniquidad, pero porque se hizo esclavo del diablo. Y sigue y va por mal camino y se está perdiendo y se está perdiendo más. Y hermanos, si lo pasamos esto a la casa, si lo pasamos esto a la familia, uno como padre, los que ya son padres de jóvenes lo sabrán, uno como padre, al primero, hermanos, a ese uno lo corrigió exageradamente. Yo no sé si todos fueron así, pero la mayoría de casos que he conocido así ha sido. Miren, uno como padre se equivoca. Yo reconozco con mi hijo el primero, no quería ni que volteara a ver para otro. Yo quería que mirara para allá y miraba por otro lado, la cara así va, ya mira. Y uno exagera a veces con el primero. Bueno, puede ocurrir, o exagera en corregir al primero así muy estricto, o como es el primero, que haga lo que quiera, ¿va? También existe eso. Pero normalmente yo no sé por qué
No sé cómo van a ser las generaciones de aquí en adelante, pero las generaciones a las que yo pertenezco nos corrigieron así a lo pesado, y nosotros todavía traíamos eso. Y entonces fuimos estrictos con el primero, con el segundo, más o menos. Con el tercero o cuarto en adelante, ya me cansé de estarlos corrigiendo que hagan lo que quiera, va. Yo no sé si han visto eso, pero normalmente es al primero se le va la mano a uno, el segundo se va feo también, el tercero muchas veces ya no se le corrige. Y entonces el primero le empieza a corregir a uno, ¿eh? Papá, ¿y por qué a ese no le decís nada? ¿Y por qué a mí sí me pegabas? Y a este no le decís nada, ¿ya viste? Y termina el primero corrigiendo al último, ¿eh? Entonces voy a esto. ¿Cómo están nuestros hijos? Hagámoslos volver en sí. Hagámoslos volver en sí. No, pero es que ya está grande, ya no me hace caso. Mientras viva, esa es la ley. Mientras viva bajo mi techo, se tiene que sujetar a la autoridad que está bajo ese techo. Y ese es el otro lado de la moneda. Los que están bajo nuestro techo están bajo nuestra cobertura. Somos responsables de ellos. El Señor nos va a pedir cuenta de ellos. Y dice, que haga lo que se le dé la gana. Al fin y al cabo yo ya viví mi vida, ¿va? Porque eso sería. Y yo ya viví mi vida, yo ya voy para, así dicen algunos viejitos, yo voy para afuera. Si mis hijos no quieren obedecer, no quieren hacer, no quieren vivir su vida como debe ser, ahí se las van a ver ellos más adelante. No, pero nosotros somos responsables de todos modos. Somos responsables de nuestros hijos. Y para los que son hijos, van a ser hijos toda la vida. Van a ser hijos y entonces deben de sujetarse a sus padres toda la vida. Ya muertos los papás, deben de seguir honrándolos. Eso está aquellos, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo el nombre del papá. Se me fue, lo tenía en mente hace un momentito. Aquellos que los llamaron y les dijo, los hijos de Recab, creo yo, les dijeron, vengan ustedes para acá, tomen licor, beban. Y entonces los patojos, no patojos, ya eran hombres, no beberemos, porque nuestro padre, ya habían muerto los papás, nuestro padre nos ordenó no beber licor en todos los días de nuestra vida. Eso es honrar al papá. Ya el papá ya no estaba, ya había muerto, pero ellos siguieron obedeciendo la instrucción que el papá les había dado. No sé si estoy equivocado con el nombre, si era Recab, si eran los recabitas, ¿verdad? ¿Tienes el pasaje, mijo? Por favor. Ahí está, hermano Juanito, excelente. Jeremías 35:16 dice: los hijos de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron el mandato que les dio su antepasado, pero este pueblo no es capaz de hacerme caso. Hay algo que no escuché ahí. Los hijos de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron el mandato que les dio su antepasado, pero este pueblo no es capaz de hacerme caso. Amén. Va. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que seguir la instrucción. Como hijos debemos obedecer y como padres debemos de instruir. No importa la edad.
no importa la edad, pero más aún si viven bajo nuestro techo. Si viven bajo nuestro techo, los hijos tienen que reconocer la autoridad que está en esa casa. Ya no viven bajo nuestro techo, todavía los podemos corregir. Vemos que se están haciendo cosas malas, los corregimos. Aunque ya no viven bajo nuestro techo, tal vez no los podemos obligar, pero sí los podemos instruir, sí podemos ayudarles. Así que para evitar, dice acá, para que no sean cautivos del diablo. Vamos a ver, para mis hermanos de medios, nos pasamos hasta la diapositiva 36. Quiero adelantar ahí un poquito. Gálatas capítulo 2, verso 3. Dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, está hablando el apóstol Pablo, dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y entonces, porque por eso no estaba circuncidado, pero dice el verso 4: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Verso 5: a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Hermanos, esto lo que está hablando Pablo es de la religiosidad. Hay gente que es esclava de la religiosidad, y hay gente que quiere esclavizar a los demás a la esclavitud. En este caso, dice Pablo, se infiltró gente dentro de la iglesia que quería esclavizarlos y obligando a Tito que se tenía que circuncidar. Hermano, ¿para qué circuncidarse Tito si ya el tiempo de la ley había terminado? Estamos en el tiempo de la gracia. Y que se circuncide, que se circuncide. Hermanos, tenemos que tener cuidado y no caer en religiosidad. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, una de las cosas que ocurre mucho en algunas iglesias es miren, que las mujeres no se pinten. Claro, el apóstol Pedro habla en un pasaje y se valen de eso, que las mujeres no usen peinados ostentosos ni ropa no sé qué. Pero hermanos, tampoco va a venir aquí a la iglesia con su vestido como que va a una fiesta a una boda o no sé. Todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Va a hacerse su peinado así de aquellos que va a caminar así porque para que no se le mueva. Y entonces hay gente que dice, las mujeres, miren lo que dice, las mujeres de Dios, la mujer cristiana, que no se corte el cabello. Porque si se lo corta, es pecado. Si se corta el cabello, entonces está cayendo en pecado, se está vistiendo como hombre. Hermanos, las mismas hermanitas saben que si no se cortan las puntas del cabello, tienen dañado el cabello y se les sigue dañando más. Una cosa es cortar las puntas del cabello para que crezca más, y otra cosa es raparse, ¿va? Entonces, eso es religiosidad. O la otra cosa que dice, la mujer no puede vestir pantalón. ¿Dónde dice? Ahí dice en la Biblia, dicen. Y se van a ir al... ¿Han visto ustedes o han oído predicadores de la calle? Lo único que predican es, esas mujeres que usan pantalón se van a ir al infierno, condenando a la gente, cuando el Señor no nos mandó a condenar, sino a llevar buenas nuevas. Entonces, eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Que la mujer que usa aretes, ahí se columpia al diablo. Ahora, yo sí, todo tiene su lugar.
Ay, pastor, ¿por qué no tiene saco hoy? Es raro que venga sin saco, ¿va? Lo olvidé, hermanos. Cierro todas las puertas. Cuando estoy en el parqueo de la iglesia, hay una puerta que se cierra, y después de haberse cerrado esa puerta, si quiero regresar a mi cuarto, tengo que dar la vuelta por la calle, entrar por la otra puerta principal, ir hasta media cuadra adentro, y ahí estaba mi saco. Y ya venía tarde. Me acordé después de que cerré la puerta, no tengo saco ni corbata. Después dije, corbatas tengo allá, saco algún hermanito me va a prestar, dije. No, tampoco es que solo con saco se puede predicar, no. Sí. Eso sí, mis hermanos. ¿Cuál era la vestidura de los sacerdotes? ¿Se recuerdan cuál era la vestidura de los sacerdotes? ¿O qué dice con respecto a la vestidura de los sacerdotes? ¿Por qué los sacerdotes se debían vestir así? ¿Alguien recuerda una? Son dos palabritas. Claro que le ponemos otras palabras ahí, pero las dos palabras principales son: el sacerdote se vestía así como Dios le dijo, para, ¿alguien recuerda? Gloria y hermosura. El sacerdote se tiene que vestir de gala para gloria y hermosura, porque está sirviendo a Dios. No estamos sirviendo todavía la gente que va a servir en una actividad donde está el alcalde. ¿Qué importancia tiene el alcalde comparado con Dios? Nada. En nada se compara. Pero la gente va a ir a una actividad donde va a estar el alcalde. Ahí se viste en calidad. Y van a ir a servir a Dios. Y ahí no se viste en calidad. Entonces no confundamos religiosidad con me puedo vestir como se me da la gana. No. Cuando servimos a Dios, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar el privilegio que Dios nos da. Entonces, por eso es que los hermanos en alabanza, hasta uniforme les pedimos. No es que el uniforme sea obligatorio. Se convierte, ¿saben cuándo se convierte en obligatorio? Es cuando les decimos, hermanos, ¿están de acuerdo en usar, qué sé yo, por ponerles un ejemplo, camisa roja, pantalón negro, corbata amarilla? Ni combina, pero ahorita lo vamos a poner así. Y entonces todos dicen, sí, muy bien. Entonces todos van a subir pantalón negro, camisa roja, corbata amarilla. Y viene alguien y se sube y dice, yo no soy religioso, yo me voy a poner corbata negra. La única oveja negra que va a estar aquí. ¿Por qué lo hizo? Esa es, hay que ver la motivación de su corazón. ¿Por qué lo hizo? Como a mí no me gusta, yo hago lo que se me da la gana. Esa es rebelión. O sea, el uniforme en sí no es obligatorio. Si me dicen a mí, no pastor, ¿por qué no mejor nos vestimos cada uno con su propia ropa y no usamos uniforme? Amén. Entonces, traje libre. Eso sí, no me va a aparecer alguien ahí con pantalón roto y no. Entonces, el uniforme no es obligatorio. Pero cuando se establece que se va a usar uniforme, ahí ya se convierte en algo que se debe obedecer. Porque si no se obedece, es rebeldía, es rebelión. Entonces, por eso, hermanos, debemos de diferenciar cuándo es religiosidad y cuándo tiene que ver la obediencia. Entonces, no caigamos, no seamos esclavos de la religiosidad.
pero tampoco seamos liberales y hacer lo que se me da la gana. Algunas veces algunos hermanos me dicen: pastor, ¿qué hago? Me dicen: ¿qué hago, pastor? Dice corbata negra y yo solo tengo una café. ¿Qué hago? Subí con la café. Ahí es diferente, porque se le autorizó. Entonces hay sus excepciones, hermanos. Así que el pueblo no juzgue cuando vea a alguien ahí: ay, ese es el único que no tiene corbata, o que se puso corbata de otro color. No juzguen, porque todos podrían ser ustedes los pecadores, porque si se cubrió el otro y le autorizamos, ya no es su problema. Entonces, por eso les digo, porque van a decir después: el pastor dijo que el que no tenía el color era una oveja negra. No. Lo mejor es no juzgar, hermanos. No juzgar, porque no sabemos si el hermanito que estaba ahí, imagínense, alguien ya no le dio tiempo. Aquí todos viven cerca, pero hay uno que no vive cerca. Julián, del trabajo se viene para acá, se confundió, vio el uniforme de otro día y decía ahí camisa blanca, y sale el tempranito digamos que a las 3 de la mañana. Salió con su camisa blanca porque él seguro que era camisa blanca, y al venir aquí, camisa verde todos. Y me dice: pastor, ¿qué hago? Porque yo me confundí, me equivoqué, traje camisa blanca, no era mi intención, pero esto es lo que tengo, ¿qué hago? Subí. Por eso se los advierto, para que no juzguemos. Pero a los que suben, cuiden su motivación. Cuiden su motivación, hermanos. Entonces, otro punto que puede haber esclavitud. Hay varios, como les digo, hay muchas cosas. Hay muchas cosas en las que podemos caer en esclavitud. Por ejemplo, Romanos 8:12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo, no hay esclavitud de temor. Pero cuando estamos viviendo conforme a la carne, o sea, no nos llenamos del Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por el Espíritu, por lo mismo, porque no estamos llenos. Entonces la carne está fortalecida y la carne empieza a gobernar todas nuestras acciones. Todo lo que hacemos es guiado por la carne, y entonces entra un espíritu de miedo, y entonces hay temor. Cualquier cosa nos da miedo. Y entonces dice que nosotros no hemos recibido un espíritu, dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y entonces dice también: el verdadero amor echa fuera el temor. Pero cuando dice ahí el verdadero amor, ¿a qué se refiere? Porque el verdadero amor, diríamos: pero el verdadero amor es ágape, es el amor de Dios. Pero ¿cómo hago yo entonces para que ese amor eche fuera el temor? No, lo que pasa es que Dios es amor. Si tenemos a Dios, Dios es el Espíritu Santo, Dios es Jesucristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces tenemos ahí al verdadero amor. Y ese verdadero amor, que es Dios,
echa fuera cualquier temor que pueda haber. Pero entonces tenemos que tener eso. Entonces, fuera todo espíritu de temor, esclavitud al miedo. Y, hermano, mucha gente nunca prospera porque tiene miedo. Mira que todavía estás trabajando ahí de hace 20 años y ganas ni siquiera el mínimo en una empresa de aquellas que no pagan el mínimo. Ay, ¿y por qué no renuncias y vas a pedir trabajo en otro lado? Tenés experiencia, tenés no sé qué, tenés no sé cuál, no sé qué. Ay, es que prefiero aquí, no, ¿qué tal si no consigo trabajo? Miedo. Hay gente que es buena para los negocios y está trabajando en un lugar donde gana poco y conoce bien, ahí le hace plata al jefe, porque es bueno para trabajar en esa empresa, pero que esa habilidad que tiene la podría usar para poner en su negocio propio y no se anima y sigue ahí, y ahí va a morir, no porque lo esté condenando, sino ahí va a quedar hasta que muera, pues, porque tiene miedo de poner algo diferente. Hermanos, Dios nos da la capacidad. Dios nos da la capacidad. Y eso lo dice Deuteronomio 8:18. ¿Cuántas veces les he dicho ese verso? Según llevo la cuenta, 2437 veces. Ya se lo saben de memoria. ¿Qué dice Deuteronomio 8:18? No te olvides. No te olvides de ese verso. Que no se te olvide que es Jehová tu Dios el que te da poder. ¿Para qué? Para hacer riqueza. Para hacer riqueza. O sea, sí tenemos autoridad para hacer riqueza. Es Él mismo el que nos da poder, el que nos da. Cuando dice el que te da poder, es el que te da la inteligencia, el que te da la destreza, el que te da la gracia, el mismo que te manda a los clientes. Entonces, entremos, hermanos. Miren, otra esclavitud. Tito capítulo 3 verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos, miren lo que dice la palabra. ¿Cómo éramos nosotros antes? Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Esto es, esclavos de deleites y concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ese deseo de hacer de cometer pecado que tenemos aquí adentro. Deleites. Hay gente que no puede dejar la cerveza. Es que qué rica y hasta se chupan los labios solo de pensar en la cerveza. Esclavos de deleites. Hermano, que nada nos domine. Que nada nos domine. Porque cuando algo nos domina, nos convertimos en esclavos de eso. Nosotros tenemos que tener dominio propio. Todas las cosas, miren, cuando Dios le dice a Adán, se lo dijo a Adán, se lo dijo a Noé. Le dice, lo bendijo, multiplícate, pero le dijo una palabra ahí, diciéndole, en otras palabras, diciéndole, toma autoridad sobre todo. Vas a gobernar sobre todo. Y entonces al hombre le dio autoridad sobre los peces del mar, le dio autoridad sobre las bestias del campo, le dio autoridad sobre las aves de los cielos. ¿Acaso que volamos para tener autoridad sobre las aves de los cielos? Pero el Señor nos dio autoridad porque nos dio una inteligencia para saber dominarlos. El hombre ha podido domar las fieras más salvajes porque tenemos esa autoridad. O sea, no tenemos el poder así físicamente, pero hermanos, hay un animal que nos está fastidiando, nos inventamos una trampa y lo atrapamos. Tenemos autoridad. Entonces, no nos dejemos esclavizar
por nada. Amén. Si algún día Dios quiere, les enseño las otras esclavitudes, porque hay más, pero con esas, a la gran, quería darles otra. Hay gente que es esclavo de la pereza. Así, en un segundo les doy este. Es que esta me gusta. Miren, Proverbios 12:24. El que trabaja duro se convertirá en líder. Miren el Señor diciendo, el que se pone las pilas va a ser el jefe. Pero el perezoso siempre será esclavo. Proverbios 6:9-11. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿A quién le estarán hablando? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado, y te va a domar. Entonces, ahí dejémoslo. Si no veo el que viene, porque si veo que viene sigo. Bueno, cuidemos nuestra casa, que no haya esclavitud ni en nosotros ni en nuestra familia. Amén. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, esta enseñanza, Señor, que tu palabra se haga rema en nosotros y que seamos completamente libres, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.